Me voy a hablar con Leopoldo López, activista de Voluntad Popular, está en los Estados Unidos, es venezolano. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás tú? Bien, sufriendo todavía el exilio, ¿no? Sí, bueno, yo llevo ya muchos años como víctima, como muchos otros, de la persecución de Maduro. Fui inhabilitado para ejercer funciones públicas en el año 2007, luego fui encarcelado en el año 2014, estuve privado de libertad 7 años, 4 años en confinamiento solitario en una cárcel militar, y hace 1 año y medio escapé de Venezuela y bueno, estoy entre Estados Unidos, Europa y por supuesto alineado con nuestro trabajo para conquistar la libertad en Venezuela. Sí, ayer estábamos muy conmovidos con ese informe de la ONU, ¿no?, sobre las violaciones a los derechos humanos, ¿no?, y gravísimos delitos de lesa humanidad, con torturas, vejaciones, etcétera, etcétera. Sí, es un informe tremendo. Tremendo. Déjame dar contexto de esto. Por Hace favor. 2 años, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicita que se cree una comisión para determinación de hechos. Esa comisión ya ha emitido 3 informes, el último se emitió esta semana, y el último emitido esta semana en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, determina que Maduro, él responsablemente, directamente es responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Pero no solamente él, también personas cercanas a Maduro, como su señora Cilia Flores, Diosdado Cabello, varios de los generales de la estructura represiva, salen señalados en la cadena de mando como responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y quiero simplemente leer los crímenes que están relatados en el informe. Okay. Según este informe, que entrevistaron a más de 200 víctimas, se determina que las fuerzas de represión de Maduro incurrieron con golpes, con objetos como bates, mesas a las personas, asfixias con bolsas de plástico, asfixia con granadas de humo, el uso de un dispositivo de tortura que introducía los cuerpos en tanques de agua, descargas eléctricas a los detenidos, incluso en los testigos. Estoy leyendo el informe. Sí. Violencia sexual, incluida la violación con palos de madera, amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos si no proporcionaban información determinada, colocación de alfileres debajo de las uñas, instrucciones a funcionarios de menor rango de la estructura militar para que llevaran a cargo estos actos de tortura, operaciones en las que se detuvieron miembros de las familias de las personas seleccionadas con el fin de presionar a las personas que han sido detenidas para que hicieran una delación o una declaración en la orientación que quería la dictadura. Sí. Es decir, estos son crímenes espantosos, crímenes de los que Argentina tiene algún tipo de memoria del pasado, pero creo que son mucho más profundos. Y son crímenes que se están cometiendo todavía en Venezuela. Este informe no solamente habla del pasado, sino habla del presente que se está viviendo en Venezuela. Es tremendo lo que ha ocurrido en nuestro país, lo que sigue ocurriendo, pero también es tremendo el nivel de complicidad que nosotros hemos visto y escuchado recientemente, incluso de algunos jefes de Estado, que buscan minimizar estos hechos para normalizar la relación con la dictadura de Venezuela. Como por ejemplo... Por supuesto, Alberto Fernández, en el contexto de la presentación ante las Naciones Unidas, solicita el mismo día, a horas de la presentación de este informe, que se le quiten las sanciones a la dictadura de Maduro y a la dictadura de Daniel Ortega, que comete crímenes muy similares a los que acabamos de relatar de Maduro. A mí me sorprende mucho esta posición de quienes supuestamente son promotores, defensores de los derechos humanos. Y ciertamente aquí hay una complicidad política, pero también hay que decirlo, hay una complicidad económica en la que hay actores políticos, económicos de la región que han buscado satisfacer sus intereses particulares normalizando la dictadura de Maduro dentro de una red de cleptocracia y de corrupción expandida en la que ya es bien conocido la vinculación que ha tenido Argentina a lo largo de los años. Sí. Usted sabe que en Naciones Unidas volvió Alberto Fernández, nuestro presidente, a hablar sobre el bloqueo de Cuba y Venezuela.
No, es el mismo discurso que ya tiene 60 años aplicado a Cuba y que lo pretenden aplicar ahora a Venezuela. Claro. Yo quiero dejar algo muy claro, Eduardo, a toda tu audiencia. La tragedia que se vive en Venezuela, que ha generado la crisis de refugiados más grande que se haya conocido en el continente americano y que hoy, según las Naciones Unidas, es la más grande de todo el planeta Tierra, no fue originada por una guerra, no fue originada por un desastre natural, sí. Fue originada por la dictadura de Chávez y ahora de Maduro. Sí. Esto es importante dejarlo muy claro porque hay que entender, quiero resaltar lo que estoy diciendo. La crisis migratoria de Venezuela es la más profunda del mundo, solo equivalente con Ucrania y está por encima de la de Siria. Claro. Pero a diferencia de la crisis de Ucrania y de la crisis de Siria, que fueron originadas por una guerra, la crisis de Venezuela, que ustedes la perciben, la ven en las calles de Buenos Aires, sí, claro, se ve en todas las calles, en todas las ciudades de la América Latina, fue originada por la dictadura de Nicolás Maduro. La destrucción de la economía, la tragedia humanitaria, el colapso de los servicios públicos, la represión, la falta de oportunidades para jóvenes y para todos los venezolanos fue originada por la dictadura de Nicolás Maduro. Cuando yo leí el informe, realmente me impresioné, ¿no? Por las historias. Pero me gustaría que usted me cuente en primera persona cómo se vive en una cárcel venezolana. Usted estuvo años, ¿no?, en las manos de Delcy Rodríguez o de Maduro, ¿no?, o de esos criminales. Me gustaría que usted relate lo que vivió. Mira, las cárceles venezolanas son un infierno. El informe relata muchos testimonios de ese infierno. A mí me tocó transitar ese infierno en confinamiento solitario. Yo estuve casi 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde. La mayor parte de ese tiempo estuve en confinamiento solitario. No había electricidad. Yo estaba a oscuras 12 horas del día, a oscuras completamente. Había manipulación de los alimentos. En una oportunidad los custodios lanzaron tubos de excremento en la celda y pasaron días sin que se pudiese limpiar. No tenía acceso a agua potable. Mi familia, mi madre, mi esposa, frente a mi hija, fueron desnudadas, requisadas de manera muy indigna frente a mi hija, que en aquel momento tenía solamente 5 años. Y estos son unos relatos que se multiplican. En el informe publicado vemos cientos de relatos de personas que, más allá incluso del aislamiento y de la manipulación de la comida o de la tortura por el confinamiento, recibieron descargas eléctricas en los genitales, recibieron impactos físicos que les cambiaron su condición física. Incluso ya han habido 6 personas que han fallecido en condición de presos políticos en las cárceles de Nicolás Maduro. Esto es algo que hay que entenderlo. Cada persona, cada voz, y sobre todo mucho más grave cuando hablamos de un jefe de Estado que se solidarice con Nicolás Maduro, se está solidarizando con estos esbirros, con esta tortura. Cuando yo escucho al presidente Fernández diciendo que hay que levantarle las sanciones a Nicolás Maduro, lo que escucho es un cómplice de todos estos delitos que nosotros estamos escuchando, que nosotros estamos viendo registrados no por la oposición venezolana, sino por la Organización de Naciones Unidas, por personas expertas en esto, por cientos de testimonios. Y me da mucha tristeza que el liderazgo del continente en estos momentos no esté alzando una voz por lo que dicen ser una de sus banderas, que es el apoyo a los derechos humanos. No se puede tener dobles estándares, no se puede hablar de derechos humanos para una condición política y negar el respeto de los derechos humanos cuando políticamente es conveniente, que es lo que yo escucho, interpreto de las muy lamentables declaraciones de Alberto Fernández, que insisto, con esas declaraciones se hace cómplice de Maduro, no en lo político solamente, que ya es cómplice, sino se hace cómplice de los crímenes, de estos hechos a los que han sido sometidos millones de venezolanos. Aquí estamos leyendo sobre la represión política, sobre la represión a quienes son disidentes políticos y sus familiares,
pero no podemos olvidar lo que ha sido el impacto en millones de venezolanos que no tienen acceso a 3 comidas al día. Hoy en día, más de la mitad de los niños de Venezuela están sufriendo desnutrición crónica. Allí en ese reporte no estamos hablando de la falta de agua, de servicios públicos, del éxodo masivo. Es decir, la tragedia venezolana tiene muchas aristas. Este informe relata una de esas aristas, pero hacerse cómplice, defender a Nicolás Maduro es defender estas prácticas, y eso hay que decirlo, y hay que señalar la responsabilidad política de los jefes de Estado y de las voces políticas que están asumiendo esa complicidad con el dictador Nicolás Maduro. Leopoldo, le mando un gran abrazo. Gracias siempre por atenderme y cuente conmigo y con esta radio. Radio Mitre es una radio que lo que quiere es la libertad, la paz, la democracia, la república. Defiende eso. Muchísimas gracias, Eduardo. Y te digo algo, cuiden lo que todavía tienen de libertad de expresión. Esta entrevista que estoy haciendo contigo hoy no la podemos hacer en Venezuela. En Venezuela desde hace años, desde hace más de una década en mi caso y de muchas otras personas, estamos totalmente vetados de los medios de comunicación. Los medios de comunicación públicos son una estructura de propaganda y lamentablemente lo poco que queda de los medios de comunicación privados están totalmente censurados y autocensurados. Y esto lo digo porque la libertad de expresión es un pilar fundamental para que podamos vivir en democracia, que significa que los ciudadanos puedan ser dueños de sus derechos o por lo menos aspirar a que sus derechos sean respetados. Así que cuiden su libertad de expresión y luchen por la libertad y la democracia todos los días. Gracias, abrazo. Gracias. Leopoldo López.